por asistir a esta conferencia que forma parte de la semana de festejos del 44 aniversario de la Universidad de España, ya en nuestro último día de actividades académicas de esta semana, muy intensa. Y pues para mí es un honor enorme presentar a nuestra ponente del día de hoy. Ella es la doctora Erika Hernández Guevara. Me honro poder decir que es mi amiga. Es médico egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM. Es médico especialista en medicina de urgencias por el Instituto Politécnico Nacional. Su especialidad la realizó en el Hospital Manuel G.A. González. Luego hizo la subespecialidad en medicina crítica por la UNAM en la Clínica Londres y luego viajó a través de Fundación Carolina a hacer un máster en cuidados paliativos en el paciente oncológico en la Universidad de Salamanca y regresa a México y realiza el curso de alta especialidad en medicina paliativa en el Hospital Manuel G.A. González, también por la UNAM. Actualmente es la jefa de la Clínica de Cuidados Paliativos, Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca. Erika, pues muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Qué gusto verte de nuevo. Siempre me encanta escucharte, aprendo mucho de ti cada vez que te escucho y ahora me gustaría que también los estudiantes de la Escuela de Ciencias Médicas de la Universidad de España se lleven un pedacito de toda esa sabiduría que tú tienes sobre este tema. Muchísimas gracias, Edna. Yo estoy muy feliz de compartir esto que me parece que es muy importante para todos y que raramente es parte del currículum de los médicos o de cualquier personal de salud. Y me encantaría haber estado ahí con ustedes, pero bueno, ahora en estos tiempos de COVID, la distancia y los medios electrónicos es lo que nos toca. Bueno, voy a pedirles en algunos momentos que participen y no sé muy bien cómo hacerlo. Entonces, a ver, vamos a hacer una prueba, por favor. Por ejemplo, si yo digo, ¿quién es el presidente de México? ¿Alguien conteste, por favor? ¿Podemos hacerlo? Es que no... Solo tienen que abrir su micrófono. Abren su micrófono, por favor. ¿Sabes cómo hago que se vean ellos? Ver participantes. Aquí. ¿Alguien puede decirme quién es el presidente de México en estos días? ¿Es López Obrador? Perfecto. ¿Quién habló? Yo. ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? Michelle. Hola, Michelle. Pues muchísimas gracias. Michelle, ¿puedes compartirle a tus compañeros qué hiciste para poder hablar conmigo? Nada más abrí el micrófono. Perfecto. Bueno, chicos, les voy a pedir que abran su micrófono cuando les pida que participen, ¿de acuerdo? ¿Alguien puede responder? Sí, claro. Sí, claro. Sí, está bien. Ah, perfecto. Eso. Quiero escucharlos, por favor. Esta es una conferencia de comunicación y me encantaría escucharlos también a ustedes. Muy bien, chicos. Entonces, vamos a empezar por hablar de la historia del estudio de la comunicación. Todo el tiempo, los seres vivos nos estamos comunicando. Desde los mensajes intracelulares, los mensajes entre una célula y otra, las bacterias se dicen cosas, sienten el peligro y reaccionan ante él. Entonces, eso lo hacen a través de una sensación y de un mensaje que se recibe. Por ejemplo, ya con organismos más complicados, los mamíferos se comunican con sonidos, los delfines incluso tienen lenguajes, hay chimpancés que pueden incluso comunicarse con lenguaje de señas y es decir, todos los seres vivos nos estamos comunicando todo el tiempo. Ay, no puedo hacer que avancen, espérenme. El primer sujeto
filósofo que se dedicó al estudio de la comunicación, se llamó Aristóteles. Aristóteles es uno de estos señores de filósofos griegos que fue un alumno de Platón, que fue alumno de Sócrates y además fue maestro de Alejandro Magno. Entonces, imagínense este señorón quién fue. Y este hombre se dedicó a estudiar filosofía, estudiaba de todo, estudiaba ciencia, estudiaba sociología, estudiaba humanidades, estudiaba el pensamiento humano y se detuvo en una de sus disertaciones a analizar cómo era la comunicación entre los políticos y las personas del pueblo. Y entonces dividió el discurso en tres partes: el orador, el discurso y el público. Y los trató de separar y de clasificar para tener un buen, como un buen resultado en cada discurso que daban. Entonces, a partir de ese conocimiento empezaba a enseñar, a hablar, a orar a los otros alumnos. Este esquema muy básico de orador, discurso y público se mantiene hasta el momento, solamente que en 1947 estos dos señores, Shannon y Weber, lo hacen un poquito, lo describen un poquito más. Estos dos hombres se dedicaban a la telefonía en sus inicios. Eran empleados de la compañía Bell de telefonía y entonces dijeron, toda la comunicación, principalmente en ese momento la de los teléfonos, radios y telégrafos, que era la comunicación que en ese momento se daba, y radios también, se divide en estos componentes. En la fuente de información, el emisor, que en el discurso de Aristóteles era el orador, el mensaje, que en el discurso de Aristóteles era el discurso, pero aquí tenemos un poco más de elementos, porque este mensaje tiene un código, es decir, la forma en la que está hecho el lenguaje en el que está hecho este mensaje. Por ejemplo, nuestro lenguaje verbal, cuando yo estoy hablando con ustedes, les estoy diciendo cierto mensaje y este mensaje está siendo de tipo verbal y nuestro código es el español, el idioma español. Podría ser también por ejemplo, cuando escribimos con el celular y de repente ponemos emojis y ya no ponemos ninguna palabra, pero nos estamos comunicando, también nos estamos comunicando de forma visual, pero de forma no verbal. Y nuestro código entonces empiezan a ser los emojis o empiezan a ser los, ¿cómo se llaman nosotros? ¿Qué son los emojis? Los, ayúdenme chicos, por favor. Los stickers, ¿no? Los memes tienen otro tipo de código porque son códigos visuales y además son lenguajes verbales y no verbales. Son una imagen que nos da una señal, que nos da un mensaje y además cambia completamente el significado del mensaje cuando escriben algo. Entonces, la misma imagen con distinto mensaje escrito tiene un significado completamente diferente. Entonces, el tipo de lenguaje con el que se está emitiendo el mensaje se llama código. Puede ser el idioma, puede ser escrito, puede ser la pintura, puede ser una película, puede ser un mensaje en clave Morse, ¿no? Entonces, ese código por el cual se está transmitiendo el mensaje es la parte que se llama código, ¿no? Entonces, el emisor debe conocer el mensaje, ahí ya me regresé. El emisor debe conocer el mensaje, debe conocer un código, codificar ese mensaje
emitirlo y se va a emitir por un medio. Por ejemplo, yo soy el emisor en estos momentos, les estoy dando un mensaje de un choro de una conferencia de comunicación, mi código es el español y se los estoy dando por un medio. El medio en este momento es el Zoom por internet. Si estuviéramos escribiendo un libro, a lo mejor nuestro medio sería el libro, ¿no? Yo sería la emisora, el mensaje sería mi mismo choro de mi plática, el código sería un mensaje en español, pero el medio sería escrito por un libro. Y luego tenemos algo que se llama ruido. El ruido son todas las cosas externas que pueden hacer que este mensaje no llegue al receptor. Por ejemplo, en estos momentos que están en sus casas, que su perro pase haciendo una cosa muy chistosa, ¿no? Que su gato se ponga a lamerse la cabecita, ¿no? Y que haga cosas muy chistosas. Y entonces, aunque yo estoy dando un mensaje, lo estoy haciendo en un código que ustedes entienden, el mensaje está llegando por un medio adecuado hasta ustedes, pero hay un ruido que evita que ustedes lo reciban. Luego, cuando pasa el pan y la leche, o cuando pasa, se compran colchones, refrigeradores, estufas, ¿no? Todo eso son ruidos que hacen que el mensaje pueda no llegar al receptor. Son cosas externas que no son ni de ustedes ni de mí. Y luego está el receptor. El receptor es aquella persona a quien va dirigido el mensaje. Ojo, el emisor y el receptor puede ser la misma persona. Por ejemplo, cuando nos hablamos a nosotros mismos y dices, mí mismo, hoy sí voy a dejar los carbohidratos, ¿no? O mí misma, hoy sí me voy a parar a correr, ¿no? Eso es un mensaje que te estás dando a ti misma con un código, un mensaje y un medio. El receptor puede ser el mismo que el emisor, pero casi siempre el receptor es otra persona. Te interesa que otro reciba el mensaje. Aristóteles decía que el objetivo de la comunicación era convencer al otro de lo que tú estabas diciendo. Me parece que hoy en día ya no es necesariamente ese el significado teórico de la comunicación. El significado que ahora yo entiendo de la comunicación es que el otro entienda lo que yo estoy pensando. No necesariamente convencerlo de ello, pero que entienda mi punto de vista y lo que yo estoy pensando. Entonces, es importante que el receptor entienda el código. Y aquí ya les voy a empezar a poner un ejemplo de medicina. Por ejemplo, imaginen que vamos a darle informes en urgencias a una señora, mamá del paciente. Esta señora mamá del paciente es una señora de 58 años de edad que es campesina, que no terminó la primaria, que sí habla español, pero poco, porque predominantemente habla náhuatl, y aunque sí puede entendernos hola y el lenguaje normal, su lenguaje en español es corto y además su bagaje sociocultural no es muy amplio, ¿no? Sabe de muchas cosas de su terreno, de su conocimiento. Ella sabe de cómo cocinar, ella sabe de cómo trabajar el campo, ella sabe de cómo atender una casa, ella sabe de cómo convencer a sus vecinas de que hagan algo, ella sabe cómo vender abón, ella tiene muchas habilidades, pero no son necesariamente la nuestra, no son necesariamente con el código que nosotros hablamos normalmente. Entonces, yo soy la emisora, bueno, no, yo no, un médico feo es un emisor y la señora es nuestro receptor. Y nuestro mensaje es que su hijo está en urgencias, que lo atropellaron y que tiene una lesión cerebral. Y entonces llega el neurocirujano y le dice,
señora, tengo que comunicarle, así, señora familiar de José Luis Banderas. Ay, llega el señor. Y el neurocirujano le dice, ¿usted es la mamá de José Luis Banderas? Sí, soy su mamá. Bueno, su hijo tuvo un traumatismo craneoencefálico severo y tiene un hematoma subdural con irrupción a los ventrículos y desplazamiento de la línea media. Se encuentra en este momento bajo ventilación mecánica con aminas vasoactivas, le pusimos un catéter y requiere una craneectomía descompresiva. Está en estado crítico. ¿Alguna duda? ¿No? Y entonces, aquí nuestro emisor tiene perfectamente claro cuál es su mensaje. El código es en español, sin embargo, el código no es el mismo español que habla nuestro receptor, no es el mismo lenguaje. Sí están hablando directamente y hay ruido porque además en la sala de espera del hospital hay otros muchos pacientes, se escucha tipito, tito, tipito, tito de los monitores y además se escucha que va llegando una ambulancia. ¡Wow, wow, wow, wow! Entonces, esta mujer que tiene un escaso bagaje cultural, que está nerviosa porque le acaban de decir que su hijo tuvo un accidente, que juntó con muchos trabajos para el pasaje para llegar al hospital, que tiene poco bagaje cultural y además tiene hambre, llega este emisor y le habla en neurocirujano, ¿no? Entonces, cuando le habla en neurocirujano, podemos comprender que la señora va a entender muy poco de lo que dicen o no va a entender absolutamente nada. Y cuando le preguntamos si tiene una duda, entonces esta mujer ni siquiera sabe qué preguntar o te hacen preguntas que a nuestros ojos de médicos nos parecen súper absurdas como ¿y va a poder comer? ¿No? Y entonces nosotros alzamos los ojos y decimos, no, señora, no va a poder comer. Y la señora dice, bueno, pues es como lo que le preocupaba en ese momento, pero en realidad no tiene mucha idea de qué es lo que está pasando, ni el mensaje que le dieron le llegó. Entonces, aquí nos está fallando el código. Un poquito más adelante les voy a contar cómo hacer para eliminar este código, ¿no? Para eliminar la barrera que nos limita en los códigos distintos que manejan nuestros pacientes, nuestros familiares, aunque no sean necesariamente parlantes de otro idioma. Entonces, luego, cuando nosotros le preguntamos a la señora, ¿entendió? Pues bueno, entendió el español, las palabras, entendió las palabras cabeza, entendió las palabras ventilador, entendió la palabra activo, activas, pero pues no entendió mucho más. La gran mayoría de las personas en este país, por vergüenza, te van a decir, sí entendí. Y cuando le preguntes, ¿tiene alguna duda? Es muy probable que te digan que no. Y no porque no las tengan, sino porque así como ella no le entendió al neurocirujano, entiende que el neurocirujano no le va a entender cuando ella hable. Entonces, la retroalimentación es cuando el emisor recibe de nuevo un mensaje del receptor. La retroalimentación de este hombre va a ser, la que él va a entender, va a ser, no tiene dudas y entendió todo.
Por ahí hay un micrófono abierto. No sé si quieran decir algo. Ya lo silencié, Eri. Ah, bueno. De esta teoría muy general de que la comunicación, ¿alguien tiene alguna duda? Qué buena maestra soy, ¿no? A ver, veamos. Mariano Hernández, ¿nos escuchas? Sí, Mariano Hernández, ¿nos escuchas? Vamos a pasar lista. No, no sé si van a pasar lista o no. sí me escucho. Mariano Hernández. Aquí estoy. Ah, ¿Me muy escuchas? bien. Mariano, cuéntanos, por favor, otro ejemplo e intenta desglosarlo de una comunicación que pase en el ámbito médico. Respecto médico-paciente o Como médico. quieras. Ah, ok. Sería en caso de cuando el cirujano termina la cirugía y tiene que dar la noticia a los familiares. Perfecto. A ver, ¿quién es el emisor? El emisor sería el cirujano Ajá. o el que entregaría Luego, la noticia. ok, el mensaje sería, ¿cuál sería el mensaje? El mensaje sería cómo terminó, si salió bien o salió mal. La información de el proceso de la cirugía. Sí, exacto. Ajá. ¿Cuál es el código? El código ya sería el sistema, ya sea hablado, el idioma o Entonces, si estamos en el Hospital General de Durango, ¿cuál sería el código? hablado y el lenguaje. Y el medio sería lenguaje hablado. ¿Y el código? El código sí sería la comunicación, ¿no? El español, ¿no? Ah, el español, ok. El español. Ok. El código es el... Ay, no se me ocurre otro sinónimo de código. En la forma Sí, en que se comunica el mensaje la podría forma... interpretarse, ¿no? ¿Perdón? No, iba a decir la forma en que se comunica el mensaje, iba a repetir sus palabras, ¿sabes? Sí, es la forma en que el mensaje llega de un emisor a otro. Y bueno, el medio entonces sería hablado, el código sería el español. ¿Qué podríamos tener de ruido? Los alrededores, ¿no? Otras conversaciones de ¿Está muy lleno? otro... Más o menos. Ah, yo voy pues. No, Sí. yo voy. Te iba a decir que te fueras ahí, pero no da sombra. No, ¿Eh? Si se va esa camioneta. yo voy. Estábamos escuchando que había unas sombras y no sé qué. Sí. Hay un evento ahí. Haya ruido. Ok, Ese que era haya el ruido. ruido, Ese era el quiero ruido. que no solo se queden con la idea del ruido sonido, sino también el hambre de la señora, la preocupación de la señora, la prisa del doctor, el hambre del doctor, ¿no? Podría ser el cansancio también del doctor y el cansancio de la señora esperando a su paciente. Sí, señora. ¿No? O sea, son todas aquellas cosas que podrían llegar a hacer que nuestro mensaje no llegara del emisor al receptor. Muy bien. Bravo, Mariana. Y luego una retroalimentación. A ver, danos un ejemplo de la cirugía. Yo soy la señora. No sé, por ejemplo, una amputación a su esposo que tuvo un accidente en el trabajo. Ok.
Te fuiste muy complicado, pero... No, mira, espérenme, vamos a hacer algo un poco más sencillo. Yo soy la mamá de Vanessa López y le operaron la nariz y su nariz quedó perfecta. Entonces, cuéntame, es que lo que nos estás contando es un escenario mucho más complicado, que vamos a necesitar muchos más elementos para que hacerlo de una forma adecuada. Entonces, vamos a hacerlo un poquito más sencillo, con menos ruidos y menos emociones. Entonces, mi hija Vanessa se operó la nariz y tú eres el cirujano y me vas a decir, cuéntamelo. Bueno, pues ya finalizó la cirugía, todo va perfectamente bien y muy pronto podrá verla. Ok, doctor, muchísimas gracias. Hasta luego. ¿Qué tengo que hacer ahora? Esperar a que esté en su habitación, ¿no? Ok. Entonces, ¿a qué hora termina la cirugía? La cirugía terminaría, pues ya terminó, porque ya estoy dando el informe. Sí, perfecto. Esta retroalimentación que te di la hice a propósito porque muchas veces nosotros emitimos un mensaje, lo emitimos en un código adecuado, en un medio adecuado, no hay ruidos y el receptor entiende quién sabe qué. Entonces es muy importante tener la retroalimentación porque así sabemos qué es lo que el otro entendió. ¿No? Bueno, Mariano, muy bien, muchas gracias. Vamos a seguir. Ahora no puedo seguir. Ahí está. Bueno, los tipos de lenguaje que utilizamos cuando conversamos con una persona se dividen en dos, en el lenguaje verbal y en el lenguaje no verbal. Se han hecho estudios en los que se comprobó que al comunicar emociones, ojo, emociones, el 90% de lo que entiende la otra persona viene del lenguaje no verbal y solamente el 10% de lo que entiende la otra persona viene del lenguaje verbal, es decir, de las palabras. Entonces, ojo que cuando nosotros estamos comunicando algo en medicina, sobre todo algo que tiene un impacto emocional muy importante, o para nosotros o para el interlocutor, el lenguaje verbal es muy importante, perdón, el lenguaje no verbal es muy importante. ¿Por qué cuando hablamos de emociones, nuestro cerebro entiende más el lenguaje no verbal? Pues porque evolutivamente, antes de poder hablar, interpretábamos muchas otras cosas, ¿no? Aprendimos a interpretar olores, aprendimos a interpretar sustancias, aprendimos a interpretar gestos de furia de un jaguar, aprendimos a interpretar posiciones de ataque, aprendimos a interpretar posturas o gestos de cariño, ¿no? Aprendimos a interpretar evolutivamente muchas cosas antes que el lenguaje verbal. El lenguaje verbal es algo evolutivamente muy reciente que cuando tenemos una emoción muy encendida, apagamos un poco nuestra corteza cerebral y predomina mucho más nuestro cerebro primitivo. Entonces, cuando tenemos una emoción muy intensa, vamos a entender mucho de lo no verbal y vamos a entender poco de lo verbal. Entonces, esto es importante considerarlo cuando vamos a hablarle a una persona en una situación emocionalmente importante. Pero también todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo nos estamos comunicando aunque no estemos diciendo nada. Por ejemplo, a ver si ustedes vieran que yo estoy con mis patas así en el escritorio y estoy acostada así.
Eric Martínez, si yo no estuviera hablando, ¿qué piensas? Tan solo de verme así. Eric Martínez. Eric Martínez. Eric Martínez a la 1. Eric Martínez a las 2. Eric Martínez tiene falta. Y Jimena Lisbeth Hernández Jiménez. ¿Me escuchas, Jimena Lisbeth? Lisbeth. Sí, doctora. Perfecto. Jimena, cuéntame qué piensas de alguien que está callado, pero con sus patas así, arriba del escritorio y acostado así. Una de ellas puede ser que esté agotada. Puede ser que está agotado. ¿Qué más? O otra podría ser que tiene flojera. Puede ser que tenga flojera. No sé, una de esas dos. Bien. ¿Qué te parece también que entendimos que está en un lugar donde se siente cómodo, ¿no? Pues está subiendo las patas al escritorio. Entonces, sí, a lo mejor se siente en confianza de que estoy agotada y me echo un sueño un rato. Exacto, ¿no? Muy bien. Entonces, nuestro lenguaje no verbal nos está diciendo muchas cosas, aunque no hablemos de nada. Y quiero contarles varios tipos de lenguaje no verbal. Un tipo de lenguaje no verbal se llama proxémico. Es decir, la proxemia es el estudio de la distancia a la que nos situamos de nuestro interlocutor. Si nuestro interlocutor está a más de 10 metros de nosotros, es un dominio público. ¿Ok? Es un dominio público. Si yo estoy a más de 10 metros y yo le grito a mi mamá, mamá, mete, bueno, es más fácil que ella me grite, Erika, mete la ropa, ¿no? Es parte del dominio público. Y no nos importará si alguien nos escucha o no, porque entendemos que si le hablamos a alguien, que si emitimos algo a alguien que está a 10 metros de nosotros, será público. Dependiendo, claro, del medio y del mensaje y del código. Pero si estamos conversando con alguien a más de 10 metros, se entenderá que es del dominio público. Como si yo estuviera presente con ustedes y estuviera en un auditorio, estaríamos a más o menos 10 metros y se entendería que estoy hablando con todos ustedes. Luego está el espacio social corto. El espacio social corto es cuando estamos, por ejemplo, en una reunión de familiar, que estamos en la mesa, en un restaurante con nuestra familia y estamos hablando con todos en una mesa de 10 personas, que es de 2 a 3 metros, de 2 a 5 metros más o menos, y se entiende que nuestro mensaje va para un grupo de personas, no necesariamente tienen que ser conocidos, no necesariamente tienen que ser íntimos, y se entiende que así va a ser nuestra conversación. Se entiende que va a ser escuchada por más personas, pero que tenemos algún tipo de relación con ellas y que podrán escuchar nuestro mensaje. Luego está el espacio personal. El espacio personal está entre 1 y 2 metros de distancia. Cuando nosotros estamos con un paciente, casi siempre estamos dentro de su espacio personal, tanto del paciente como de su familiar. Y en muchos casos estamos
dentro del área íntima del paciente. El área íntima del paciente es a menos de 1 metro de él. Entonces, cuando nosotros le estamos explorando el abdomen a un paciente y le estamos tocando la panza, o por ejemplo, cuando estamos con el oftalmoscopio ahí viéndole el fondo de ojo, que casi nuestra cara toca con la de él, o le estamos viendo el oído, estamos en su espacio íntimo, ¿no? Nos está permitiendo estar cerca y tenemos que ser muy respetuosos con estas distancias y entender que nos están dando el privilegio de acercarnos mucho y que tenemos que guardar mucho respeto con eso, ¿no? Si la persona nos está dejando verle el fondo de ojo, por favor en ese momento no contesten su celular, ¿no? Hay que respetar mucho los espacios. Luego está el tipo de lenguaje no verbal kinésico o cinético. Y esto tiene que ver con la postura y con los gestos. Hace poco vi un ejemplo muy gráfico. A ver si puedo hacer que... Y es Zaira. Díganle hola, Zaira. Hola. Hola, Zaira. Un residente, que es un residente muy alto, llegó a la camilla del paciente y se puso en esta posición. Era un residente muy alto y quiero aclarar eso. Quiero alejarme un poquito más. Y entonces, el barandal le quedaba un poco chico. No, yo creo que aquí estaba bien, ¿sí? Ajá. Así. Y entonces sus manos, estaba así. Y ponía esta cara porque estaba pensando, ¿no?, en esta posición. Y ahora, vamos a ver quién más. Naomi Luna, ¿nos escuchas? Sí, doctora. Naomi, ¿qué piensas si estás con los ojos cerrados y de repente ves a alguien en esta posición? Ay, pues primero me asusto y luego me siento incómoda. Primero te asustas y luego Seguro que el paciente que abrió los ojos y vio a un residente enorme en esa posición se asustó y muy probablemente también se sintió incómodo, ¿no? El lenguaje primitivo, nuestro cerebro primitivo es lo primero que entiende. Ya luego llega nuestra corteza cerebral y nuestro frontal y dice, ah, no, sí, es el doctor que siempre me viene a ver y que normalmente es muy amable y que hizo que ya no me doliera la panza. Pero lo primero que entiende nuestro cerebro primitivo es, me asusto y me incomodo. Entonces, ojo con las posturas que adoptamos. Es importante no adoptar posturas que pudieran parecer agresivas. Este hombre lo más probable es que estuviera muy cansado de la posguardia y que se estuviera recargando en el barandal porque estaba cansado y nada más, ¿no? Y que estuviera haciendo cara así porque estaba pensando en el diagnóstico o en el pronóstico. Pero la persona que abre los ojos y ve esa imagen, cuando además él está acostado y el doctor está parado, debe ser muy impresionante. Además está rodeado de otros 5 doctores alrededor de su cama, ¿no? Entonces, por favor, sean muy cuidadosos en cómo se mueven y en lo que su cuerpo está transmitiendo, en lo que su cara está transmitiendo, ¿no? Seguro que han visto a alguien. Zaira, acércate un segundo, por favor. Sea un paciente sentado en su silla. Más para acá, más para acá, más para acá. Y que un médico o un enfermero o un trabajador social o otro familiar le dice, ¡cálmate! ¿No? Entonces,
Gracias, Aira. La palabra dice cálmate, ¿no? Es una indicación cuyo significado verbal y racional nos invita a la calma, a la tranquilidad. Pero el lenguaje no verbal, mi gesto y mi postura están diciendo absolutamente otra cosa. Entonces, nunca nadie en el mundo se va a calmar si ustedes le gritan que se calme, por favor. Entonces, si quieren tranquilizar a una persona, pueden decir bajito, a ver, a Zaira. Por ejemplo, si es un paciente que está en su cama, es muy común, por ejemplo, ver a los viejitos que empiezan con delirium y se empiezan a agitar, ¿no? Entonces, lo que ustedes pueden hacer es decirle, señora, estamos en el hospital, la trajeron sus hijos y seguramente van a venir pronto por usted. ¿Necesita algo? ¿Sí? Entonces, la forma de mi cuerpo y de mi cara y de mis manos están diciendo que hay tranquilidad, ¿no? Y no como el, señora, cálmese ya, ¿no? Eso no calma a nadie. Entonces, lo que estamos diciendo hay que reforzarlo con nuestra cara, con nuestra actitud, con nuestra distancia, ¿no? Yo sé que no es muy fácil y sobre todo no es muy fácil saber qué cara estamos haciendo y sobre todo en momentos en los que la emoción o una necesidad fisiológica está predominando. Por ejemplo, cuando tenemos mucha hambre, yo cuando tengo mucha hambre me pongo de un mal humor terrible y estoy pensando en el hambre y pienso mucho menos en la cara que tengo, pero la cara que tengo cuando tengo hambre es una cara de muy mal humor. Entonces, cuando tengo hambre, particularmente cuando tengo hambre, soy muy cuidadosa de mi rostro porque sé que puede estar diciendo estoy de malas y tengo hambre. Y si ese no es el mensaje que quiero emitir en ese momento, tengo que cuidar de no hacerlo, ¿no? Si el mensaje que quiero emitir en ese momento es vamos a operar a su paciente y en aproximadamente 2 horas termina la cirugía de su apendicitis y podrá verlo más tarde en su habitación. Quizá ese es el mensaje que voy a emitir, pero si lo emitiera diciéndolo con el hambre que tengo, pondría una cara fatal. Le diría, sí, señora, en 2 horas sale su paciente del quirófano y luego ahí lo vemos. Probablemente eso sería lo que dijera yo con hambre. Entonces, tengo que ser súper cuidadosa y conocerme a mí misma de cuándo puedo estar emitiendo un mensaje que no es el que yo quiero que el receptor reciba. Entonces, tengan mucho cuidado con eso, por favor. Es algo muy importante y que se tiene que practicar, ¿no? Hay personas que son natamente hábiles para manejar esto, pero hay personas que no lo somos tanto y que tenemos que estudiar nuestros movimientos, tenemos que ver que nuestras manos no estén cruzadas, que nuestras manos no estén en las bolsas, ¿no? Porque cuando nuestras manos están en las bolsas de la bata o del pantalón, decimos algo. ¿Qué se les ocurre que dice alguien con las manos en el pantalón, en las bolsas del pantalón? Que no está hablando en serio. Que no está hablando en serio o que no le importa, ¿no? Quizá. Por ejemplo, a ver si me ven un poco. Es que estoy muy lejos, muy cerca. Por ejemplo, si me ven así y además estoy jugando con mi pie, probablemente no estoy transmitiendo seriedad, ¿no? Probablemente no estoy transmitiendo atención, aunque sí la tenga, ¿no? Pero quizá no es el mensaje que estoy
dándole a mi interlocutor. Ahora bien, está el lenguaje no verbal táctil. Dentro del ámbito médico, nosotros normalmente tenemos que tocar a las personas, tenemos que tocar a los pacientes, pero no siempre, ¿no? En una conversación en donde no estamos explorando al paciente, el personal de salud masculino tiene, no es que les iba a decir tiene permitido, pero es que no es que esté permitido. Las personas usuarias de los servicios de salud se sienten cómodos si un hombre les toca el hombro, pero nada más. Entonces, si ustedes son hombres, caballeros, muchachos, y van a tocar a un paciente o van a tocar a un familiar en una conversación, procuren solamente tocarlos del hombro. No está prohibido, de hecho, emiten confianza, emiten calidez, entonces podrían tocar a la persona en el hombro. Acércate ahí. Entonces, más. Entonces pueden hacer esto con confianza. Los caballeros hombres. El tiempo que dura su mano en el hombro no debe de sobrepasar los 5 segundos. Ahora, si ya se sobrepasaron los 5 segundos, no le quiten así, ¿no? La quitan despacito, ¿no? Que no parezca que ya tienen miedo porque ya sobrepasaron los 5 segundos ni lo estén contando, ¿no? Solo asegúrense de que no lo hagan por demasiado tiempo, porque la otra persona podría llegar a sentirse incómoda. Gracias, Aira, nuestra edecán del día de hoy. Si somos mujeres, tenemos un poquito más de libertad de tocar a las personas y que ellas se sientan cómodas. Una mujer puede tocar a otra mujer en la mano, por ejemplo, sin mayor problema. En el hombro, en la espalda también, sin mayor problema. Inclusive, si son mujer y mujer, puedes tocarle la pierna un segundo, ¿no? Por ejemplo, a ver. Es que tenemos que hacernos. Ahí está. Ahí está. Señora, no se preocupe, todo va a estar bien. Si hacemos eso rápido, no hay ningún problema si somos mujeres y mujeres. Si son caballeros, por favor, no le toquen la pierna a una señora, ¿no? Aunque su intención no sea ninguna otra más que la de provocar confianza, por favor no lo hagan, ¿no? Limítense a tocarle el hombro si quieren acercarse y ser cálidos. Ahora bien, ustedes dirán, pero ¿por qué tendría que yo tocar a la persona con la que estoy conversando? Y la respuesta es que hay estudios en los que dicen que las personas se sienten cómodas, en confianza y satisfechas si son tocadas, ¿no? Se hizo un estudio muy interesante en el que las meseras y meseros que tocaban a sus comensales recibían mejores propinas, ¿no? Entonces, nosotros como médicos que tenemos una relación muy estrecha con nuestros pacientes o con nuestros familiares, tenemos que demostrar que somos personas confiables y que somos personas empáticas. Y tocar a las personas levemente, tranquilamente, por espacios cortos de tiempo, dan ese mensaje. Y nuestro interlocutor lo va a recibir. Al menos la mayoría de ellos, ¿no?
Otro último parte del lenguaje no verbal que quiero comentarles es la apariencia. La apariencia tiene que ver con que nos hayamos bañado o no, que nuestros lentes estén limpios o no, que nuestros dientes estén limpios o no, que nos hayamos maquillado o no, que hoy miren, hoy traigo un accesorio que normalmente no traigo, porque son especiales y tenía que verme bonita, ¿no? Que nuestra bata esté limpia, que nuestra bata esté planchada o no, según el mensaje que queramos emitir, ¿no? Entonces, cuando estamos posguardia y nuestra bata está hecha un pergamino y además tiene manchas de sangre y de mugre y de orina y de vómito, pues nos estaremos diciéndole a nuestro interlocutor eso, ¿no? Estoy cansado, llevo un día aquí y probablemente no tenga toda mi atención ni mi energía en usted. Hay veces que no hay de otra, ¿no? Hay veces que tu bata pues, es la única que traes y pues así es. Pero procuren cuidar su ropa, porque sí que dice cosas, ¿no? Aunque no nos encante, y de verdad que yo soy una persona que las apariencias me molestan mucho, pero he aprendido con el tiempo que las apariencias dicen cosas, emiten mensajes. Y nosotros tenemos que ser cuidadosos con el mensaje que emitimos, sobre todo con nuestros familiares y con los pacientes de ellos. Luego les quiero hablar un poquito de el tipo de lenguaje verbal. El tipo de lenguaje verbal se divide en dos, el escrito y el oral. Entonces, cuando yo tengo residentes en urgencias, les digo, hay cosas que espero de ustedes y hay cosas que todavía no espero de ustedes. Y entonces, de un médico que ya cursó 3 años de kinder, 6 años de primaria, 3 de secundaria, 3 de preparatoria y 6 de medicina, espero que sepan escribir. Espero que sepan escribir, espero que no tengan faltas de ortografía, espero que sepan hacer un enunciado con un sujeto, verbo, predicado y complementos. Espero que estos médicos que han cursado y que se han partido el lomo tanto tiempo y que han hecho que sus padres se partan el lomo tanto tiempo dándoles una educación, al menos sepan leer y escribir, ¿no? Y de lenguaje escrito, por ejemplo, las recetas, muchachos, ¿no? Las recetas, que se entienda qué es lo que están diciendo, que se entienda el nombre del paciente y el nombre del medicamento y las indicaciones. Muchas veces nuestros pacientes, y checar quién es nuestro paciente, ¿no? Si nuestro paciente es un viejito o cualquier persona mayor de 40 años, es muy posible que ya tenga presbicia y si hacemos una letritita chiquitita, es muy posible que no lo vaya a poder leer. Entonces, chequen quién es su interlocutor, quién va a recibir ese mensaje y procuren que su medio y su código estén adecuados para ese interlocutor. Entonces, una receta que va para un viejito tiene que ir con una letra grande y clara y con palabras además claras, ¿no? Tomarse una tableta en la mañana, una en la tarde y una en la noche. Entonces, sean claros con su lenguaje escrito. El lenguaje escrito tiene dos partes, el lingüístico y el paralingüístico. El lingüístico son las letras, la puntuación, la palabra, la gramática, la prosa, ¿cómo se llama esto? Bueno, es todo lo referente al lenguaje. Y el paralingüístico quiere decir estas otras cosas que les contaba. El tamaño de letra, el color con lo que estamos escribiendo, el color del papel. Yo cuando era interna quería escribir con mi pluma morada y con mi pluma morada intentaba
escribir las notas de urgencias hasta que, por supuesto, alguien con un poco más de realidad en su cabeza me dijo, Erika, no puedes escribir con tu pluma morada la nota de evolución del paciente. Y yo, pero ¿por qué no? Si se ve muy bien y además salen las copias y es un documento oficial. Pues porque el mensaje que das es que no tienes la seriedad adecuada, ¿no? Hoy lo entiendo perfectamente bien, en su momento hice un gran berrinche. Pero ese escribir con mi pluma morada es parte del lenguaje escrito paralingüístico, ¿no? La forma de su letra es parte del paralingüístico. El espacio que dejan entre un renglón y otro es parte del lenguaje paralingüístico escrito. Y ahora quiero contarles un poquito del lenguaje paralingüístico oral. El lenguaje paralingüístico oral es parte del lenguaje verbal y es todo aquello que decimos cuando hablamos, pero que no son las palabras. Tiene que ver con la velocidad con la que hablamos, con la entonación que utilizamos, con el volumen que utilizamos, con las pausas que hacemos y muy importante también las muletillas que tenemos. Las muletillas es algo muy común y todos las podemos tener en algún momento, sobre todo cuando estamos nerviosos. Y las tenemos porque es una forma en la que el cerebro hace tiempo para pensar en lo que vamos a decir. Entonces, cuando estamos nerviosos y no estamos muy seguros de qué es lo que vamos a decir, metemos un es muy común también en los vendedores, lo que viene siendo, no solo en los vendedores, he escuchado muchos doctores que dicen lo que viene siendo. Esa es una muletilla que vamos aprendiendo a lo largo del tiempo y que le permite a nuestro cerebro un segundo para poder pensar. Pero se oye muy mal, sobre todo se oye muy mal en un profesional que debería saber lo que está haciendo y lo que está diciendo. Entonces, podemos practicar que si identificamos una muletilla en nuestro lenguaje y la vamos a decir, en lugar de decir la muletilla, respiremos. Es una muletilla. Lo que podemos hacer es respirar. Y respirar da solemnidad al mensaje, ¿no? Porque dice, el doctor se tomó una pausa para explicarme mejor lo que está diciendo. Mi muletilla frecuentemente es ¿no? Hay que identificarlas y hay que procurar eliminarlas y cambiarlas por una respiración larga. Esto es un tip de los magnates en los oradores, ¿no? Del lenguaje público. Y es buen tip, nos ayuda bastante. Por ejemplo, si ustedes le dicen a su paciente, señor, usted tiene cáncer. Parece que le están diciendo un secreto, aunque no necesariamente le estén diciendo un secreto, pero como desde niños aprendemos que si alguien susurra y habla así, es que nos está diciendo un secreto. Entonces, el paciente va a entender de alguna manera que eso es un secreto. Entonces, podemos intentar evitar susurrar, ¿no? Porque además hay muchas personas en el ambiente que tienen dificultades auditivas. Vámonos ya. Hay unas habilidades de comunicación que es importante practicar. Se pueden aprender, se pueden desarrollar y se pueden mejorar. Como les hablaba al principio de la escritura. ¿Ya vamos? Bueno,
Ya llevo 1 hora hablando con ustedes. La escritura, es importante que nuestra escritura sea pulcra. La comunicación efectiva tiene que ver con asegurarnos de que el interlocutor reciba nuestro mensaje. Por ejemplo, cuando van al McDonald's, Arlette Amador, ¿me estás escuchando? Arlette Amador, ¿me estás escuchando? ¿Alguien que sí está escuchando la conversación puede abrir su micrófono? Sí, aquí estoy. Arlette, dime por favor, cuando llegas al McDonald's y pides algo, ¿cómo es? Pues primero saludas de buenas tardes y luego ya después es como que la señorita te responde y tú ordenas y luego dices gracias. No, antes de decir gracias, la señorita hace otra cosa. ¿Qué hace? A ver, yo soy la señorita y tú eres el cliente. Llega conmigo, por favor. Hola, buenos días. Bienvenido a McDonald's. ¿En qué podemos ayudarle? Hola, buenas tardes. Buenos días, perdón. Quisiera ordenar una ensalada. Muy bien. ¿Qué tipo de ensalada? Sería una ensalada con pollo. ¿Una ensalada con pollo chica, mediano o grande? Mediana. ¿Algo más para tu pedido? No, sería todo. Gracias. Corroboro tu orden. Una ensalada chica de pollo. ¿Eso sería todo? Sí. Gracias. Al final del mostrador le entregan. Entonces, la comunicación efectiva tiene que ver con que el otro entienda lo que le hayas dicho. Y McDonald's no pierde este tiempo en vano. Invierte este tiempo porque sabe que así tiene menos pérdidas económicas porque hay menos errores. Entonces, cuando tú le dices a tu enfermera, voy a querer que le pases al paciente un paracetamol de 1 gramo cada 8 horas intravenoso, tu enfermera, porque están entrenados para ellos, te va a decir, le paso un paracetamol de 1 gramo intravenoso cada 8 horas. Y eso es parte de la comunicación efectiva, que ya no nos vamos a detener mucho en ella. Luego, la comunicación activa tiene que ver con que el interlocutor sepa que lo estás escuchando. Y puedes saber qué es lo que estás escuchando cuando tú te detienes y detienes a tu interlocutor para hacerle preguntas de lo que le está pasando o para confirmar lo que te está diciendo. Por ejemplo, cuando tú hablas con tu amiga y tu amiga te está diciendo, no manches, si es que salí con este vato y traía los zapatos sucios, y tu amiga te dice, no manches, los zapatos sucios. Entonces, tú sabes que tu amiga te está escuchando porque te está repitiendo las cosas. Entonces, hacer una repetición de lo que estás escuchando o hacer preguntas de lo que estás escuchando y tener una atención plena es parte de la comunicación activa, que lo que dice es que estás escuchando al otro. Algo importante también es tener empatía. La empatía es saber que la señora que está recibiendo la noticia de que a su hijo lo acaban de atropellar puede tener hambre, puede estar enferma, puede tener miedo, puede estar enojada, y tratar de entender esa situación para cuando nosotros damos ese mensaje. Otra habilidad de comunicación es la validación emocional. La validación emocional es reconocer la emoción de la persona que te está hablando sin juzgarlo. Hay veces que los familiares o los pacientes están muy enojados con el cáncer, están muy enojados con el señor que atropelló al hijo, están muy enojados con la vida por haberles quitado la salud o haberles quitado un familiar, con Dios o con muchas otras personas o con muchas otras situaciones. Y entonces es importante
hacerle saber que uno reconoce esa emoción. Señor, entiendo que usted está enojado y haremos lo mejor posible para que esta situación se solucione, ¿no? Reconocerle la emoción. Señora, parece que tiene miedo, pero nosotros haremos lo mejor posible para que esto salga adelante, ¿no? También cuando acaban de nacer los niños, ¿no? Ah, señora, se ve muy contenta, me alegra compartir este momento con ustedes. Entonces, validarle la emoción a la persona que está hablando. Luego hay otra habilidad de comunicación importante que es la persuasión. No me voy a detener mucho en esto, solamente quiero que quede muy claro que la persuasión no es convencer al otro a fuerzas, sino intentar que entiendan que lo que nosotros estamos ofreciendo quizá es lo mejor para ellos desde el punto de vista médico, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a intentar convencer a un diabético de que se tome la medicina, a intentar convencerlo de que no desayune tamales, a intentar convencerlo de que no le ponga azúcar al café. E intentar que esto no interfiera con la autonomía de la persona, pero sí como orientar las acciones hacia lo que nosotros creemos que le conviene. No necesariamente es lo mejor para el paciente, pero es lo que nosotros creemos que le conviene, ¿no? Entonces, esta es otra habilidad de comunicación en la que podemos trabajar y podemos perfeccionarla. El lenguaje no verbal, de lo cual ya hablamos ampliamente. Y ahora sí, a lo que nos truje Chencha. Vamos a hablar, una vez de que ya sabemos todo de la teoría de la comunicación y las habilidades de comunicación, vamos a hablar de cómo dar las malas noticias. Este protocolo de cómo dar las malas noticias se llama protocolo de Buchmann, B-U-C-K-M-A-N, protocolo de Buchmann. Y consta de 6 pasos que ahorita que los contemos ya van a ser casi obvios después de escuchar todo lo que acabamos de escuchar acerca de la comunicación. El primer paso es preparar el ambiente. Y para preparar el ambiente quiere decir que nosotros sabemos qué es lo que vamos a decir. Nosotros ya leímos el expediente del paciente, que nosotros ya sabemos de lo que vamos a hablar. Hay que escoger un lugar tranquilo y privado o hacer que ese lugar tenga las condiciones más tranquilas y privadas posibles. A veces es muy difícil en los hospitales públicos que están llenos de gente, pero si, por ejemplo, están en un hospital público lleno de gente, pueden encontrar un lugar en el que la persona a la que le vayan a hablar dé la espalda a todo el bullicio y solo los vea a ustedes y a la pared, ¿no? Y entonces tendrá menos ruido que disminuya la posibilidad de que tu mensaje le llegue. Es importante para preparar el ambiente estar en un lugar lo más cómodo posible. Si es posible sentados, mucho mejor. Si no, procurar estar en el mismo nivel que el paciente. Por ejemplo, si los dos están sentados, estar sentados los dos. Miren, ¿qué nos está diciendo Zaira? No les estoy haciendo atención. ¿Ah? Entonces, si estamos sentados, procurar que los dos estemos sentados. Si no hay bancos para los dos, procurar que los dos estemos de pie, ¿no? Porque así se iguala. Estamos como en igualdad de situación con el paciente, como nuestro cerebro así lo va a entender evolutivamente hablando. Es muy importante presentarse, es decir, que la persona con la que están hablando sepa quiénes son ustedes. Soy Eric Meneses y soy médico interno. Soy parte del hospital. Yo muchas veces, si no quiero
exactamente decir cuál es mi puesto, porque entiendo que también las personas, si les decimos soy médico de pregrado, va a decir, pues quiero hablar con alguien más, ¿no? Y a lo mejor esa persona no está disponible. Entonces, les digo, soy Erika Hernández y soy parte del equipo que atiende a la señora Rosana, ¿no? Entonces, preséntense y digan qué diablos están haciendo ahí. Por favor, eviten en la manera de lo posible no ser interrumpidos. Pongan su celular en silencio y si ya no les dio tiempo de ponerlo en silencio y les llega a vibrar o a sonar, no lo contesten si están dando una mala noticia. Por favor, no interrumpan una mala noticia. Este otro punto me encantaría no tener que ponerlo, pero con los años me he dado cuenta que si no lo pongo, no necesariamente se entiende. Tienen que ser corteses y amables, ¿no? Y empáticos con la persona que va a recibir una noticia que a lo mejor le cambia la vida para mal. Sean corteses y amables. Demuestren interés y respeto. En el paso número 2, tienen que descubrir qué información tiene la persona a la que le van a dar la información, la mala noticia. Y esto nos va a servir para identificar con quién estamos hablando. Y no solo si es su mamá, si es su papá, la relación que tiene, sino ahí vamos a identificar el código que vamos a usar en nuestro mensaje. Si le vamos a dar la noticia, yo he tenido, por ejemplo, hijos de neurocirujanos como pacientes. Y el hijo del neurocirujano te pregunta cosas de neurocirujano y le tienes que hablar como neurocirujano, ¿no? Y al esposo de la señora campesina le tienes que hablar como a la señora campesina. Y esto lo vas a saber cuando tú hables con ellos, cuando les preguntes qué es lo que usted sabe. Y entonces te van a decir, pues yo sé que mi hijo venía en su moto y entonces me hablaron que viniera aquí al hospital porque había tenido un accidente. Y entonces tú vas a saber cómo habla esa persona. Y entonces vas a saber en qué código emitir tu mensaje. Además vas a saber a partir de dónde decir la información. Hay gente que no tiene idea o que tiene una idea muy distinta de la información a la que tú le vas a dar, pero entonces tienes que saber desde dónde vas a empezar a hablar. También vas a identificar en este paso qué emoción le genera esta situación a la persona con la que estás hablando. Puedes hacer preguntas particulares como qué le han dicho, por qué lo trajo al hospital, qué sabe, qué le dijo su familiar anterior, cómo ha estado los últimos días. Entonces pueden hacer preguntas muy concretas con el fin de saber qué información tiene la persona con la que estás hablando. A partir de qué información tú vas a empezar a dar tu mala noticia. El paso número 3 es saber qué quieren saber, qué y cuánto quieren saber. Y para esto podemos empezar desde la pregunta más general, que es, ¿tiene alguna duda de esto que me está diciendo hasta ahorita? ¿Hay algo que usted quiera saber en particular, que se le haya ocurrido, que tenga duda? ¿Quiere saber el diagnóstico? ¿Quiere saber qué es lo que va a pasar? ¿Tiene alguna pregunta en particular? Y este paso es muy importante porque vamos a identificar la necesidad de información que tiene nuestro interlocutor. Y es importante porque aunque nosotros demos el mensaje completo, si no satisfacemos la necesidad que tenía nuestro interlocutor, probablemente al final no se quede satisfecho con la información que le demos. Por ejemplo, un señor
tenía cáncer y lo íbamos a operar de una resección de un tumor abdominal muy grande. Y le preguntamos, ¿tiene alguna duda acerca de la cirugía, del proceso de la anestesia, del proceso de cómo se va a internar? Y el señor dijo, no. ¿Hay algo que usted quisiera saber? Sí. ¿Voy a tener puestos mis zapatos durante la cirugía? ¿Ah? Sí, que si voy a tener mis zapatos puestos durante la cirugía. ¿Y por qué quiere saber eso? No va a tener puestos sus zapatos. ¿Por qué está preguntando eso? Y la cosa es que al señor le daba mucha vergüenza porque le olían los pies. Entonces, hay que procurar saber qué quieren saber y por qué quieren saberlo para satisfacer sus necesidades de información. Si no, cuando les hagan una encuesta de satisfacción a las personas y les pregunten, ¿está usted satisfecho con la información que le dieron? Van a decir, no, porque no me dijeron si voy a tener mis zapatos puestos o no en el quirófano, ¿no? Aunque sean cosas que a nosotros nos parezcan súper raras o súper absurdas, ¿no? Hay que procurar satisfacer la necesidad de comunicación para aumentar la satisfacción de nuestros pacientes, evitar quejas y evitar problemas. El cuarto paso para compartir una mala noticia es ya compartir la mala noticia. Y para esto me encantaría no tener que repetirlo, pero es sumamente indispensable que lo repita. Sean amables. Entiendan que lo que están diciendo puede ser terrible para la otra persona. Que le están diciendo que su único hijo se va a morir, ¿no? O le están diciendo que si se vuelve a comer un tamal, va a repercutir sobre su salud de una forma inadecuada, ¿no? O le están diciendo que, pues que está perdiendo su salud de alguna forma, ¿no? Sobre todo en los diagnósticos de enfermedades crónicas tan simples como la diabetes o la hipertensión, ¿no? Significa un cambio importante. No solamente las malas noticias de muerte o las malas noticias de diagnósticos importantes son malas noticias, ¿no? También las noticias de los diagnósticos pueden ser una mala noticia importante. Pueden ser diagnósticos de pérdida de seguridad, de salud, de dinero, que pueden repercutir muy importantemente en las personas. Entonces, es importante ser amables, es importante utilizar el lenguaje del paciente, que ya conocemos porque ya pasamos el paso número 2. Respetar la información que quiere saber. Es muy importante, por ejemplo, en los diagnósticos complicados como el cáncer. Es muy, bueno, no es muy frecuente, pero puede llegar a pasar que tú le preguntes, ¿usted quiere saber cuál es el diagnóstico? Y que el paciente te diga, no, mejor dígaselo a mi hijo porque yo no entiendo. Sí, dígaselo a él, él es el que sabe. ¿Seguro que no quiere saber su diagnóstico? No, mejor dígaselo a él, él es el que entiende. Y entonces nosotros ahí tenemos que entender que no quiere saber su diagnóstico. Y si no quiere saber su diagnóstico, está en todo su derecho de no saberlo. Ahora bien, si sí quiere saber su diagnóstico, y eso se lo vamos a preguntar directamente, entonces tiene derecho a conocerlo aunque su familiar no quiera. Pero para eso hay que preguntárselo directamente. Igual, ¿quiere saber qué es lo que va a pasar? ¿Quiere saber qué es lo que viene? Y hay gente que te dice muy claramente, no quiero saber. Díganle a mis hijos, no, mejor ahí como vayamos viendo la situación, me va diciendo. Es muy importante saber qué es lo que quiere saber el paciente y qué no quiere saber, y para eso hay que preguntarlo. Y cuando emitamos la información en el paso número 4, respetar eso y no decirle, por ejemplo, si no quiere saber su diagnóstico, entonces no se lo decimos, aunque seríamos muy claros en decirle que lo que sigue es quimioterapia y radioterapia.
Y refuerza la información importante y repítela una y otra vez. El lenguaje no verbal es muy importante. El lenguaje no verbal es muy importante. El lenguaje no verbal es muy importante, ¿no? Refuerza la información importante. Asegúrate de que las personas a las que le estás hablando entendieron lo que les estás diciendo. Procura no decir, ¿me entendió? Porque tiene una connotación condescendiente. Es decir, medio estás diciendo que esperas que no te haya entendido, ¿no? Entonces, procura no decir, me entendió. Algo con lo que puedes sustituirlo es, me expliqué. A lo mejor te dicen sí, a lo mejor te dicen no. Lo más probable es que te digan que sí. Pregunta si tienen alguna duda. Y para que estés plenamente convencido de que te entendieron, diles, ¿podría decirme en sus palabras qué es lo que acabo de decirle? Y entonces a lo mejor hacen una cara de susto porque a lo mejor no te entendieron bien. Y lo que yo hago frecuentemente es decirles, por ejemplo, cuando le pregunte a su hija que está esperando allá afuera, ¿qué le va a decir que le dijo? Y entonces ya me dicen, pues porque mi paciente tuvo un infarto. Y yo, no tuvo un infarto, tuvo un paro cardíaco. Bueno, no importa. Ahí vas a ver si lo que entendió la persona es lo que le quisiste decir o te entendió algo completamente distinto, y es un buen momento para recapacitarlo. El paso número 5 del protocolo de Bookman dice, identificar y responder las emociones y reacciones del paciente. Ya sabemos que nuestro cerebro primitivo funciona mucho más cuando hay una emoción intensa y que nuestro cerebro, nuestra corteza cerebral y nuestro lóbulo frontal funcionan mucho menos. Y entonces con eso tenemos nosotros que identificar la emoción que le estamos provocando a la persona cuando le estamos dando esta información. Y debemos ser cálidos y apoyar las respuestas adaptativas. Es decir, es normal que cuando a alguien le demos una mala noticia, tenga una emoción transitoria adaptativa como tristeza, como enojo, como llanto, como denegación también, como perplejidad. Y normalmente se autolimitan en algunos segundos o algunos minutos. Si el familiar o la paciente empiezan a llorar, déjalos llorar 2 minutitos, reconóceles la emoción. Sí, entiendo que puede ser muy triste. Ojo, entiendo, ¿no? Yo sé que es muy triste, ¿no? Yo sé cómo se siente. No, no sabes cómo se siente, ¿no? Entiendes que puede ser muy triste, ¿no? No sabes si es muy triste o no. Y sobre todo no sabes qué tan triste es para esa persona. Entonces, hay que reconocer su emoción, pero no decir que tú sabes qué es lo que está pasando, ¿no? Porque no es cierto. Entonces, la cosa es validar que está sintiendo esa emoción y para que se sienta comprendido. Y hay que frenar las respuestas maladaptativas, que se tiren al piso, que se peguen, que se rompan la ropa, ¿no? Porque eso, aunque puede ser una expresión de su emoción, no es una expresión que pueda ayudarle a mejorar el proceso por el que está viviendo, y puede hacerse daño a él mismo o puede hacernos daños a nosotros mismos. Entonces, si ven que los amenazan, si ven que se ponen violentos, detienen la conversación y quizás hasta se tengan que salir del lugar. En general, si estamos calmados, esta situación emocional inicial se resuelve en algunos minutos, bueno, en algunos pocos, 2, 3 minutos. Entonces, identifica la emoción, valídala, responde, valida las respuestas adaptativas y sé firme y calmado con las maladaptativas. Y el último paso para dar una mala noticia es ofrecer un plan de seguimiento. Y tenemos que entender que nosotros en ese momento somos el apoyo de la persona
a la que le estamos dando la mala noticia, a la que le estamos dando una información que puede cambiar su vida de forma desfavorable. Entonces, no es terrible llorar con la persona, pero porque es verdad que nosotros tenemos emociones y también nos duelen las cosas y también nos duele que los pacientes se nos mueran y también nos da mucha tristeza diagnosticar a un niño con cáncer y también. Y el chiste no es aplanar tu emoción, sino ser empático con el otro. No es terrible que se te salga una lágrima, pero no te desmorones, porque entonces ya no eres el sostén que necesita esa persona en este momento. No somos de palo, tenemos emociones y está bien expresarlas y está bien tener una cara empática que demuestre que también estamos sintiendo un poco de dolor. Quizá, o sea, no está mal ni terrible que nos salga una lágrima, pero intentemos no desmoronarnos junto con el paciente, porque si no, ninguno va a tener de dónde agarrarse. Después podemos platicar con nuestros compañeros, tenemos con otras personas, con nuestra familia, o recomendablemente si están en unas situaciones donde hay muchas malas noticias y mucho estrés, llevar una terapia con la que podamos hablar muy bien, ¿no? Porque hay muchas veces nuestros familiares están hartos de escuchar pura tragedia también. Entonces, quizá puedan compartirlo con en otro espacio. Bueno, regresando un poco a las malas noticias, hay que ofrecer un plan conjunto, es decir, ¿qué es lo que le toca? ¿Qué es lo que se va a hacer ahora? ¿Qué es lo que le toca hacer al familiar o a la persona que le estamos diciendo? ¿Y qué es lo que nos toca a nosotros? Entonces, por ejemplo, un paciente se murió. Señor, por favor, tráiganos estos documentos que está aquí y los entrega con trabajo social. Trabajo social es la licenciada que está en la última puerta a mano izquierda. Estos documentos son para hacer el certificado de defunción y mientras yo voy a hacer todos los trámites para tener el certificado de defunción listo cuando usted traiga los documentos. Aproximadamente en 2 horas esto estará listo. También dependerá del tiempo en el que usted traiga los papeles. Entonces, ya sabe qué tiene que hacer él y ya sabe qué vas a hacer tú mientras. Entonces, ofrecer un plan conjunto. Dar instrucciones muy precisas. Trabajo social es la última puerta del lado izquierdo. Si es posible y tenemos tiempo, acompañarlos a los lugares. Si no es posible, pues bueno, den las instrucciones lo menos confusas posibles. Explique las posibles contingencias y qué se debe hacer en su momento. Por ejemplo, señor, usted tiene diabetes y tiene que saber que es posible que en algún momento tenga una complicación y usted la va a identificar porque va a tener mucha sed, va a tener muchas ganas de orinar, va a tener muchas ganas de comer y a lo mejor empieza a respirar mucho más rápido. Si eso le llega a pasar en algún momento, por favor, regrese a urgencias del hospital inmediatamente, ¿no? Si usted no tiene el acta de nacimiento de su familiar, aquí en la esquina hay un café internet donde se la sacan y le cobran 10 pesos, ¿no? O sea, decir qué es lo que pudiera fallar y ofrecer una solución. Y al final de todo, hay que hacer un resumen final de la noticia y del plan, ¿ok? Entonces, su familiar acaba de fallecer y usted necesita traerme los documentos para poder hacer el certificado de defunción. Y ese es el protocolo de Bookman, que consta de 6 pasos que me gustaría que nos recordara. Déjenme ver, de los 36 participantes. Alondra Villasana, ¿me escuchas? Alondra Villasana, ¿me escuchas? Tierra llamando a Alondra Villasana. Sí, aquí estoy, perdón. Alondra, repítenos los 6 pasos del protocolo de Bookman, por favor. Ok, es la preparación de la entrevista. Muy bien, ¿el 2? Descubrir o saber del paciente.
Muy bien, la información que tienen previa. ¿Para qué nos sirve este paso? Para saber cómo tratarlo. Por ejemplo, ¿qué sabe él? ¿Sí me explico? Bueno, es que no sé si me estoy explicando. No te explicas. O sea, saber qué es lo que me está entendiendo el paciente. ¿Qué es lo que sabe primero? Pero además de qué es lo que sabe, algo muy importante, vamos a saber cómo hablar con él. ¿Cuál es el código que tenemos que utilizar para hablar con él? ¿Ok? Ok. Bien, el paso número 3. Reconocer cuánto debe saber él. ¿Cuánto quiere saber? ¿Qué y cuánto quiere saber? No cuánto debe, porque eso no lo sabemos, ¿no? Nadie debe, nadie es un sujeto moral con la capacidad de decir qué debe y qué no debe saber alguien. Pero sí cuánto quiere o cuánto no quiere saber y qué es lo que quiere saber, ¿no? Bien, este es el tercero. El cuarto. Comunicarle la información. Ajá. El quinto. Creo que era las reacciones, ¿no? Responder las reacciones que tiene el paciente. Ajá, la reacción emocional de nuestro interlocutor. Ajá. Y luego, el último. Es el plan. Resumir el plan. Muy bien. Dar un plan conjunto. Decir qué tiene que hacer él y qué tengo que hacer yo de forma muy precisa. Muchísimas gracias, Alo. Parece que todo quedó bien entendido. Algo que pudiéramos mejorar, algo que pudiéramos ahorrarnos también. ¿No? ¿Segurísimos? Hablen ahora o callen para siempre. Este es mi contacto, este es mi celular, este es mi correo electrónico. Por favor, si en algún momento quieren comunicarse conmigo, siéntanse libres de hacerlo. Por WhatsApp o por correo electrónico, contesto todo el tiempo. Chicos, ¿hay alguna duda, alguna pregunta? ¿Algo que les gustaría preguntarle a Eri antes de que se vaya? Edna. ¿Me escuchas, Erika? Ahora sí ya. ¿Sí? Perdón, no sé si los demás me escucharon. Erika, muchas gracias por tu plática. La verdad, extraordinaria como siempre. Chicos, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. Felicitaciones también. Bueno, yo sí, pues no es pregunta, pero pues sí estuvo, bueno, para mí se me hizo muy buena pues la ponencia, porque pues esto casi nunca, bueno, más bien nunca nos lo enseñaron, nunca nos enseñaron ese tacto, como ese tipo de cómo tratar a lo que es un paciente. Nomás nos dicen, pues nos enseñan enfermedades y nos enseñan cómo tratarlas, pero nunca nos enseñaron cómo, bueno, sí nos enseñaron un proceso de relación médico-paciente, pero como que para dar malas noticias o no. Bueno, y es que aparte también no es para todos, ¿no? Como que siento que hay gente que también es muy fría y nomás lo dice así, pero ya con esto, pues yo creo que ya se puede cambiar pues el estilo o el modo de cómo decirlo. Y gracias, doctora. Gracias a ustedes. Creo que lo más importante de esta plática es entender que con la mejoría de las habilidades de comunicación se disminuyen los errores y se disminuyen los conflictos. Sí. Bueno, siguiendo con el comentario de mi compañero, se me hizo muy buena la ponencia porque pues realmente nos enseñan a ser médicos, pero no hay que dejar de lado que seguimos siendo personas y que pues realmente tenemos que tener la misma empatía con cada una de las personas que vamos a atender en el camino y a los que van a recibir noticias, porque pues realmente se ve más teoría que lo que vamos a, o el cómo vamos a comunicar las situaciones. Y sí me hace muy bueno que se involucre un poco más sobre estas pláticas en cuanto a nosotros como nuestra formación. Gracias, Brisa. Muchas gracias.
No, pues un éxito, doctora Hernández, un éxito de charla. De verdad, muchas gracias, Eri. Ojalá que aceptes volver a dar esta charla de forma presencial cuando la pandemia no lo permita, para juntar a toda la Escuela de Ciencias Médicas. La mayor parte de los niños de hoy son de medicina, pero yo creo que esta charla les sirve a enfermería, a nutrición, a odontología y me está faltando uno, psicología clínica, claro, a mis niños de psicología clínica. Creo que todos necesitan oír esto. Entonces, te agradezco infinitamente la disposición para darnos esta charla de forma virtual y ojalá que más adelante podamos traerte para hacerla de forma presencial y juntártelos a todos. Me encantaría. Vale. Muy bien, chicos. Bueno, pues la doctora Hernández nos dejó su contacto, su correo. Erika, muchísimas gracias. Te hago llegar tu reconocimiento muy puntualmente. Y nuevamente, gracias por tu apoyo, por siempre estar, doctora. Muchas gracias. Gracias por sus atenciones y por aprovecharlo. Y nada me va a dar más gusto que saber que un día lo utilizaron. Gracias, chicos. Chao. Doctora, yo quiero decir algo, disculpe por... doctor Basulto, adelante. Lo que pasa es que yo entré a la mitad de la clase por un motivo que tuve, pero a lo mejor no alcanza a escuchar mucho pues, de la información, pero me interesa saber quién es el más afectado cuando le das una mala noticia, si el paciente o el familiar. Pues depende de la noticia y depende de ejemplo, lo que implique para cada uno. No hay una fórmula para todos, ¿no? Dependerá de las implicaciones que tenga esa información para el paciente y dependerá de la implicación que tenga esa información para el familiar, ¿no? Okay. A veces el más afectado es el doctor mismo. Sí, también. Sí, porque sabemos que pues, es muy difícil dar malas noticias porque realmente pues, no sabe cómo va actuar el paciente o el familiar hacia nuestra persona. Entonces, pues es muy difícil y complicado poder dar esas noticias, más cuando un paciente pues tiene alguna enfermedad muy grave o terminal, pues es muy difícil, creo yo. Sí, mejorando nuestras habilidades de comunicación, sabiendo qué decir primero y qué decir después, disminuye nuestra propia ansiedad de decirlas, ¿no? Y creo que si te echas la plática completa, a lo mejor disminuye un poco tu propia ansiedad de eso. Nunca se va a eliminar, porque nunca va a ser bonito ni fácil decirle a alguien que está enfermo, ni decirle a tu papá que chocaste el coche, ni nada, ¿no? O sea, compartir una mala noticia nunca es fácil ni divertido, pero este protocolo que estamos dando y estas herramientas que estamos compartiendo el día de hoy hacen que sea menos difícil y más efectivo. Ok, doctora, muchas gracias y muchas felicidades. Gracias. Muy bien, Eri. Pues muchas gracias, chicos. La charla está siendo grabada, entonces todas las actividades virtuales que tuvimos esta semana las tenemos guardadas para luego ponerlas a disposición a través de nuestras líneas oficiales de la universidad. Entonces, doctor Basulto, para que luego termine de ver la plática completa. ¿Sale? Muchas gracias, Eri. Te mando un abrazo a través de la distancia. Te quiero mucho, mucho. Cuídate, por favor. Gracias. Chao.